Margot era una estudiante universitaria brillante, con un futuro prometedor por delante, hasta que una sola decisión cambió el rumbo de su vida por completo. Todo comenzó con un profesor que supo reconocer su talento como escritora y que también supo aprovecharse de la situación. Lo que empezó como una aventura prohibida terminó en un embarazo inesperado, y justo cuando más necesitaba apoyo, él desapareció por completo de su vida. Por eso hoy veremos. Margot tiene problemas de dinero. La historia comienza mostrando a Margot cuando era niña. Le gustaba jugar con muñecos de acción en lugar de con las Barbies, como hacían sus amigas. Con el tiempo se convirtió en una joven muy inteligente y entró a la universidad sin ningún problema. Un día su profesor, Mark, le preguntó si ella había escrito realmente su ensayo, ya que le parecía tan bueno que pensaba que debería estudiar en un lugar como Harvard. Margot aceptó salir a tomar un café con Mark porque le agradaba mucho, sin hacer caso a la advertencia de su amiga Becca, quien le dijo que él solo buscaba algo pasajero. Finalmente, eso fue lo que ocurrió, aunque ambos disfrutaron el momento. Durante esa salida, Margot le contó que siempre había querido ser escritora. En cuanto a su familia, apenas conocía a su padre, y su madre casi nunca estaba en casa. Esa misma noche, Becca volvió a insistirle en que se alejara de su profesor, pero Margot estaba disfrutando esa etapa de su vida y decidió seguir adelante de todas formas. Mientras tanto, se muestra a Kenny y a Cheyenne, la madre de Margot, en una iglesia. Kenny era un hombre religioso que había convencido a Cheyenne de unirse al coro. Ella le contó sobre Mark, quien creía mucho en el talento de Margot como escritora. Cheyenne notó enseguida que entre su hija y el profesor había algo más que una simple amistad, y aunque le incomodó un poco, no pudo hacer nada para evitarlo. Becca, ya resignada, solo le pidió a Margot que no se enamorara de él, pues temía que, si le rompía el corazón, pudiera afectar sus estudios, o algo peor. Poco después, Margot comenzó a sentir náuseas repentinas que al principio no le preocuparon demasiado. Sin embargo, al hacerse una prueba, descubrió que estaba embarazada. Al enterarse, Mark le dijo que la apoyaría en lo que decidiera, pero le sugirió abortar, argumentando que era su cuerpo y su decisión. Aún así, Margot no quería terminar con esa vida solo para asegurar su futuro. El médico le aseguró que todo estaba bien, y al escuchar el corazón de su bebé, ya de 10 semanas, empezó a arrepentirse. Por eso decidió salir de la clínica y regresar a casa. Al llegar, su madre entendió que continuaría con el embarazo y la regañó, recordándole que se suponía que triunfaría en su carrera. Fue entonces cuando Cheyenne le confesó que a ella le había pasado algo parecido. Quedó embarazada de Margot después de conocer a un hombre en un bar, pensando que era el indicado, pero resultó ser una mala persona que la abandonó poco después y que, además, estaba casado. Aún así, visitó a Margot algunas veces cuando era pequeña, a pesar de saber que tener a su bebé podría complicarle la vida tal como le había pasado a su madre. Margot decidió seguir adelante, sabiendo también que no amaba a Mark, ni quería estar con él. Sus amigas comenzaron entonces a organizar su baby shower, mientras que Mark dejó de contactarla al enterarse de que continuaría con el embarazo. Margot no sabía cómo enfrentaría los meses y años siguientes, pero confiaba en que las cosas saldrían bien. Por suerte, contaba con el apoyo de su madre, quien estaba dispuesta a convertirse en abuela y acompañarla en esa nueva etapa. Con el tiempo, Margot comprendió que lo importante no era que alguien la conquistara, sino aprender a valorarse a sí misma y reconocer su talento como escritora. Sin embargo, pronto se topó con la realidad. No tenía dinero suficiente para comprar todo lo que su bebé iba a necesitar. Al ver que se sentía derrotada, su madre decidió ayudarla comprándole un coche para el bebé, aunque esperaba que cambiara su actitud y no se rindiera. Un día, Margot vio a Mark con su familia, y Cheyenne quiso enfrentarlo, pero Margot la calmó y le dijo que ella hablaría con él. Mark le presentó a su esposa e hijos sin ningún reparo, y cuando Margot no dijo nada por vergüenza, él la culpó a ella por no haber tomado precauciones. Luego añadió que no consideraba que el bebé fuera una bendición. Decepcionada, Margot respondió que no quería nada de él, y resultó evidente lo poco decente que era Mark, ya que mientras hablaba con Margot, miraba a Cheyenne de forma irrespetuosa. Cheyenne, por su parte, se disculpó por no haber celebrado la noticia del embarazo al principio, ya que le dolía ver por lo que estaba pasando su hija, aunque le aseguró que terminaría queriendo a su nieto tanto como la quiso a ella desde que nació.
Después se ve a Jinx, el padre de Margot, entrenando de noche en un garaje. Mientras tanto, Margot le preguntaba a su madre si su cuerpo volvería a la normalidad después del parto, y Cheyenne le explicó que la única forma de lograrlo por completo sería mediante una cirugía. Aún así, Margot todavía no podía creer que pronto llevarían a un nuevo integrante a casa. Decidió llamar a su hijo Body, y recordó que la noche anterior había soñado con su padre acompañándola en la clínica. Al llegar, Cheyenne tuvo que irse un rato, porque tenía una cita con Kenny, su novio. Pero al menos Margot no estaba sola, ya que sus amigas la recibieron y se sorprendieron de lo tranquilo que era el bebé. Con el paso de los días, Becca felicitó a su amiga, quien se sentía feliz a pesar del dolor en el pecho por la lactancia. Al menos ya no tenía que aplicarse hielo varias veces al día para aliviar la molestia de la herida que le quedó tras el parto. Sin embargo, en un momento de cansancio, llegó a sentir frustración hacia su propio hijo por lo mucho que dependía de ella para alimentarse. Más tarde, Margot comenzó a escribir sobre su vida y sobre la decisión que sentía haber tomado demasiado tarde. Mientras tanto, Jinx leyó unos mensajes de su exesposa pidiéndole que recogiera sus cosas, se despidiera de sus hijos y se fuera de la casa. Justo después vio que Margot le había escrito pidiéndole ayuda. Becca le explicó que tenía un examen importante de bioquímica y no podía dormir por el llanto del bebé. Así que Margot decidió salir del apartamento a las 2 de la madrugada para que Body se calmara. Ya afuera, dejó salir algunas lágrimas, respiró profundo y llamó a su madre para decirle que sentía que no iba a poder con todo. Cheyenne le aseguró que sí podría, porque no tenía otra opción, y Margot le pidió que la ayudara a cuidar al bebé mientras salía a buscar trabajo, ya que no tenía dinero para pagar una niñera. En ese momento, Jinx llegó a una cafetería. Antes había sido luchador profesional y se dirigía a Nueva Jersey para resolver un asunto, pero como también estaba preocupado por Margot, le ofreció al dueño del lugar su cinturón de campeón a cambio de su motocicleta, para poder ir a buscar a su hija. Margot se sentía un poco más tranquila, gracias a que Cheyenne aceptó, aunque de mala gana, cuidar a su nieto. Su madre le contó que Kenny quería conocerla, ya que podría convertirse en su futuro padrastro. Lo malo era que no tenían mucho dinero, así que Margot no estaba dispuesta a que Cheyenne siguiera gastando $400 al mes en productos de cuidado de la piel. Por eso no aceptó reunirse con Kenny hasta contarle sobre Body y volver a trabajar, lo cual le devolvió el ánimo, ya que a sus 20 años necesitaba algo más que quedarse encerrada criando a un bebé que no había planeado. Poco después le avisaron que Cheyenne había ido a visitarla para decirle que no soportaba el llanto de Body y que no estaba dispuesta a ser abuela, confesando que en realidad nunca había querido ser madre. Luego se arrepintió de sus palabras y se disculpó, y Margot la perdonó. Ese mismo día, su jefa le avisó que estaba despedida, ya que necesitaba a alguien disponible durante todo el turno, y sabía que Margot no podría resolver esa situación con el bebé. Sin embargo, le comentó que podía seguir trabajando desde casa como escritora o haciendo resúmenes de textos. Esa noche, sus dos amigas le contaron que se mudarían a otro apartamento, dejándola sola con Body, lo cual significaba que ahora tendría que compartir su hogar con personas desconocidas. Ese día, Margot fue a hablar con Mark. Le contó todas sus dificultades y, aunque le costaba mucho pedirle dinero, le explicó que necesitaba $3,000 al mes, o revelaría la situación a su familia. Cheyenne quedó impresionada por la valentía de su hija. Poco después, Margot consiguió una niñera y pudo ir a conocer a Kenny. En eso, recibió una llamada de un número desconocido. Era la madre de Mark, acusándola de haberlo extorsionado y proponiendo que los tres se reunieran por la mañana para aclarar el tema del dinero. Al menos Kenny no la juzgó por tener un bebé fuera del matrimonio con su profesor. Luego, él le pidió matrimonio a Cheyenne y Margot les dio su bendición. De regreso en el apartamento, se puso hojas de lechuga en el pecho para bajar la inflamación. La amiga que se había quedado no tenía intención de irse, ya que el llanto de Body no le molestaba, y le contó a Margot que le encantaban el cosplay y la lucha libre. Esa misma noche, Margot recibió la inesperada visita de su padre, quien le contó que había estado en rehabilitación y que, en cuanto leyó su mensaje, fue a buscarla de inmediato. Su amiga no podía creer que tenía frente a ella a semejante leyenda de la lucha libre. Jinx conoció entonces a su nieto, y al cargarlo, el bebé no lloró.
Margot le agradeció por darle algo de dinero y le ofreció quedarse a dormir en un cuarto de la casa. A las 7 de la mañana en punto, Margot se levantó a hacer sus interminables tareas del hogar, pensando en lo curioso que era ahora recibir ayuda de su padre. No le contó que Cheyenne estaba comprometida. Susie le confesó que Jinx era su luchador favorito, y él se ofreció a cuidar a Body, aunque Margot prefería llevarlo con ella a su entrevista de trabajo. Sin embargo, presentarse como escritora no fue lo más adecuado, si lo que buscaba era conseguir un empleo, ya que su única experiencia real era como mesera. Aún así, insistió en que era una escritora muy talentosa y que estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo disponible. Como era de esperarse, la dejaron en lista de espera. Después de eso, Margot asistió a una reunión con el abogado de Mark, quien le propuso depositar $50,000 en un fondo mutuo para que ese dinero fuera creciendo, y cuando el niño cumpliera 18 años, alcanzara los $300,000. A cambio, Margot debía dejar de visitar a Mark en la universidad y de contactar a su familia. La propuesta le pareció maravillosa y la aceptó de inmediato, sin detenerse a pensar que podían traicionarla más adelante o que existiera alguna condición oculta. Al volver a casa, Margot se enteró de que su padre había pasado toda la mañana limpiando, pues eso lo mantenía ocupado. De pronto llegó Cheyenne y se quedó impactada al ver a su exesposo allí. Después le entregó a su hija el vestido de dama de honor, y Jinx la felicitó sin ningún resentimiento por su compromiso, aunque era evidente que la noticia le había afectado un poco. Más tarde, Margot salió a hacer compras al supermercado y comprendió que el dinero no le alcanzaba. Como no podía tocar los $50,000 del fondo de Body, era urgente conseguir un trabajo cuanto antes, o terminaría en la ruina. Por el momento, la presencia de Jinx no le molestaba, pero después de un par de días viviendo en el departamento y comiendo de su comida, se dio cuenta de que no podía mantenerlo, además de que necesitaba más ayuda de la que él podía ofrecer, solo limpiando y cuidando a su hijo. Jinx le explicó que no podía aportar dinero para la renta, porque el divorcio lo había dejado sin nada, pero que podía cocinar, limpiar y pasar tiempo de calidad con la hija a la que había abandonado años atrás. Margot aceptó que se quedara, con la condición de que se mantuviera limpio y alejado de las drogas, ya que solo así podrían criar bien a Body. Jinx pensaba que, si se iba a vivir solo, terminaría cayendo de nuevo en ese mundo oscuro debido a la depresión y la soledad. Todo había comenzado con analgésicos opioides tras una lesión durante una función de lucha libre, y luego había recurrido a la heroína, que casi le cuesta la vida. Aún así, estaba decidido a no volver a caer. Conmovida, Margot le dijo que lo quería, y a partir de entonces empezaron a vivir juntos. Por otro lado, Cheyenne se mostraba un poco distraída durante los ensayos del coro, pensando en Jinx y en el miedo que le daba volver a casarse con un hombre tan diferente a ella, ya que a él solo le gustaba sentirse hermosa y darse lujos, mientras que Kenny era una persona profundamente religiosa y mucho más tranquila. Esa misma noche, Margot notó que su cuerpo había cambiado bastante desde el embarazo, y se le ocurrió que la gente podría estar interesada en pagar por contenido relacionado con la lactancia. Así fue como decidió abrir una cuenta en OnlyFans para darle un giro a su vida. Trabajando desde la comodidad de su casa, eligió como nombre de perfil Hungry Ghost y comenzó a revisar ejemplos de videos de otras creadoras para inspirarse. Vio que una chica ganaba dinero insultando a sus seguidores a cambio de $50, pero Margot aún no sabía bien qué estilo de contenido quería ofrecer ni a qué público dirigirse. Mientras tanto, Susie le preguntó a Jinx si todo estaba bien con su salud, ya que había pasado media hora en el baño. Él respondió que solo había estado meditando, y luego se ofreció a cuidar a su nieto, mientras Margot iba a ayudar a su madre a elegir el vestido de novia. En ese momento se notaba que las cosas empezaban a mejorar entre ellos. Margot recordó también la expresión de sorpresa que había puesto su padre cuando le contó que se casaría con Kenny. Cheyenne, por su parte, le dijo a su hija que le parecía una locura permitir que Jinx se quedara a vivir en su departamento, ya que consideraba que era una mala influencia, y le pidió que dejara de actuar sin pensar en las consecuencias. Margot, sin embargo, no quería irse a vivir con su madre, pues la consideraba una mujer egoísta que había llenado cada habitación de la casa con maquillaje y ropa costosa. Después, Becca le sugirió a su amiga que no dejara de escribir, que volviera a la universidad y que temporalmente dejara a su hijo en un hogar de acogida.
Margot reaccionó muy mal ante esa sugerencia y se lo hizo saber de forma tajante. Más tarde, su padre le prestó el teléfono y recibieron otra visita de Cheyenne, quien quería disculparse por haberse molestado tanto. Ella también habló en privado con su exesposo para decirle que todo había sido un error de su parte. Jinx lamentó que pensara así, pero Margot no permitió que su madre siguiera culpando a su padre por el pasado y le pidió, con amabilidad, que se retirara. Jinx prometió ganarse nuevamente el derecho de formar parte de la vida de su hija y de su nieto. Esa noche, Margot terminó de completar su perfil en OnlyFans. Prácticamente se dedicaba a criticar a sus seguidores de manera ingeniosa, a cambio de propinas de $100, mientras que la suscripción mensual costaba $9. Planeaba aprovechar sus habilidades como escritora para destacar en la plataforma. Con el tiempo, siguió publicando críticas literarias dirigidas a sus seguidores, quienes, encantados con su forma de escribir y los comentarios peculiares que recibían, comenzaron a enviarle pequeñas propinas con frecuencia. En cuestión de un par de noches, alcanzó los 200 seguidores. Todo eso la ayudaba a sobrellevar el tener que ver contenido bastante desagradable, aunque en el fondo quería llegar a tener miles de seguidores y pensó en distintas formas de hacerse más conocida. Por ahora, le bastaba con subir fotografías profesionales de manera constante para mantener contento a su público, ya que sabía lo importante que era publicar seguido. A la mañana siguiente, Jinx recibió varias cajas con sus pertenencias. Margot le contó que estaba haciendo videos educativos junto con Susie. Cansada de no crecer más rápido, se puso a analizar el perfil de una creadora con casi 50,000 seguidores y descubrió que vivían en el mismo pueblo, por lo que se le ocurrió intentar acercarse a ella. Le envió un mensaje pidiéndole consejos junto con una propina de $50, esperando una respuesta pronto, pero solo recibió una risa burlona. Margot se molestó y la insultó, lo que provocó que la otra chica la retara a visitarla en persona. Sin acobardarse, Margot le pidió a su padre que cuidara a Bobby mientras ella iba a lo que hizo pasar por una entrevista de trabajo. Al llegar, Casey la recibió de mala manera. Aunque bajo su identidad como Rosa Suculenta, le dio la bienvenida a su espacio en línea. Margot le dijo que esperaba algo más a cambio de la propina que había enviado, ya que todavía no tenía la estabilidad económica para regalar dinero sin motivo. Casey le respondió que no debía confiar en desconocidos, a lo que Margot contestó que era una buena escritora y que tenía ideas que podían beneficiarlas a ambas. Mientras tanto, Cheyenne llegó al departamento con varios pasteles para probar cuál sería el indicado para su boda. Como Margot no estaba, tuvo que hacerlo junto a Jinx. En ese momento, él le enseñó a flexionar un poco las rodillas para evitar que el bebé llorara al cargarlo, un truco que funcionaba como una especie de método de relajación. Cheyenne le reclamó que, a pesar de que Margot apenas lo conocía de nuevo, se sentía muy segura estando con él. Jinx no supo qué responder, ya que solo intentaba hacer las cosas bien. Por otro lado, Margot continuó publicando fotografías con distintos atuendos. Su padre le comentó que habría una exposición de luchadores activos y retirados, y le gustaría que fueran juntos para conocerse un poco mejor. Sin embargo, tuvo que explicarle que lo que había visto antes era en realidad parte de su trabajo en OnlyFans. Jinx le preguntó si podía ver su perfil, pero ella se negó rotundamente, ya que de vez en cuando subía fotografías sin ropa. Esto llevó a que él la criticara por recurrir al exhibicionismo para salir adelante, algo que, según él, no haría una persona con principios. Margot se sintió juzgada y decidió terminar la conversación, recordando que solo intentaba salir adelante y mantener a Bobby. Por su parte, Kenny, al notar que su futura esposa actuaba de forma extraña, le preguntó si tenía dudas sobre la boda. Ella le aseguró que seguía firme en su decisión, aunque su hija sospechaba que en el fondo sí las tenía. En la convención de lucha libre, Margot disfrutó mucho del tiempo junto a Jinx. Allí se encontraron con una mujer de apariencia muy juvenil, conocida como Susie, antigua compañera de espectáculos de Jinx que, para sorpresa de ambos, se había convertido en abogada y contaba con su propia oficina. Ella animó al veterano luchador a demostrar una de sus antiguas rutinas, y fue emocionante para Margot ver a su padre en acción, hasta que un golpe lo derribó por completo y quedó tendido en el suelo, sin poder moverse. Su hija tuvo que llevarlo a la zona médica del evento para que lo atendieran. Jinx se disculpó por haberla juzgado la noche anterior y prometió acompañarla todo el tiempo que fuera necesario.
Fue entonces cuando Margot le contó que el padre de Body era su antiguo profesor. Afortunadamente, el golpe no afectó la columna de Jinx, aunque debía evitar cargar cosas pesadas por un tiempo. Las nuevas amigas de Margot le sugirieron crear perfiles en TikTok e Instagram bajo el nombre de Hungry Ghost, dejando claro que lo más importante era proteger su identidad, ya que, de descubrirse, podría arruinar su vida por completo. Así decidieron construir un personaje más misterioso para sus redes. Mientras tanto, Jinx fue a hablar con Mark para reclamarle por no hacerse responsable de su hijo, y terminó lastimándole la mano con un fuerte apretón. Después se celebró una fiesta en honor a Cheyenne junto a los demás integrantes del coro, por motivo de su próxima boda. Jinx decidió no asistir, ya que prefería quedarse cuidando al bebé, para que todo saliera bien. Lo que Cheyenne no le había contado a Kenny era que le gustaba apostar en los casinos, aunque prometió mantenerse alejada de esos lugares para evitar la tentación de gastar dinero que no tenía. Algo que, sin embargo, fue lo primero que hizo. Jinx, por su parte, se comportó de manera madura al saludar a Kenny y pagó con su tarjeta de crédito las 3 habitaciones de hotel para la ocasión. Kenny le confesó a su futura hijastra que admiraba mucho la forma en que trataba a sus padres y esperaba poder generar ese mismo tipo de cambio en la vida de Cheyenne. Esa noche pidió 3 piñas coladas para celebrar que pronto formaría parte de esa familia. En cuanto Kenny se quedó dormido, Cheyenne se cambió de ropa para salir de fiesta con su hija por última vez antes de la boda. Jinx tuvo la oportunidad de acompañarlas al bar y jugó billar con su exesposa. En ese momento, él le confesó que lamentaba no haber compartido más experiencias como esa a su lado, y ambos recordaron algunas de las locuras que habían hecho juntos en el pasado. Margot notó que existía la posibilidad de que sus padres volvieran a estar juntos, dado lo mucho que se parecían entre sí, mientras que consideraba que Kenny era demasiado tranquilo y bueno para alguien tan impulsivo como su madre. Le sugirió que no se casara si no estaba realmente convencida, pero Cheyenne le respondió que solo quería a alguien que la amara hasta el final de sus días y le pidió que se alegrara por ella. Aún así, resultaba evidente que se estaba engañando a sí misma, ya que en el fondo no quería renunciar a su estilo de vida despreocupado por una vida más tranquila junto a la iglesia. En un restaurante, Margot le entregó algunos regalos a su madre. Cheyenne no podía creer lo bien que le había ido a su hija, ya que, siendo honesta consigo misma, sentía que no había sido una buena madre. Después de haber trabajado muchos años en Hooters, Margot le respondió que no tenía nada de malo en eso, y aprovechó para confesarle que trabajaba en OnlyFans. Cheyenne, muy sorprendida, le pidió que dejara ese trabajo de inmediato, pues temía que terminara arruinando su vida. Margot intentó explicarle que no se estaba acostando con desconocidos, pero su madre no quiso entenderlo, ya que sentía que no la había criado para hacer ese tipo de cosas. Ambas coincidieron en que Kenny no podía enterarse de esa situación bajo ninguna circunstancia. En la famosa capilla de Elvis Presley, los novios se prepararon para casarse. Margot tuvo que asistir dejando de lado su enojo, ya que su madre necesitaba un testigo. Mientras tanto, Jinx se sentía muy triste por perder a Cheyenne, aunque en el fondo sabía que en realidad la había perdido hacía muchos años, cuando ella decidió enfocarse en su carrera. Después del beso, Margot hizo un brindis por los recién casados, deseándoles todo el amor del mundo. Cheyenne, sin embargo, no dijo nada al respecto, ya que seguía decepcionada con su hija por el camino que había tomado. Margot lo notó de inmediato y se sintió mal por haber arruinado, aunque fuera un poco, un día tan especial para su madre. Pero al mismo tiempo le molestaba que la siguiera tratando como si no pudiera tomar sus propias decisiones. Kenny, por su parte, se preparó para disfrutar de su noche de bodas junto a su esposa, aunque las cosas no salieron exactamente como esperaba, ya que él resultó ser mucho más tranquilo en la intimidad de lo que Cheyenne hubiera querido. Mientras tanto, Hungry Ghost seguía trabajando con dedicación en su personaje, buscando siempre mantenerse en el anonimato frente al resto de sus redes sociales. Susie le sugirió que hiciera videos temáticos de extraterrestre para mejorar su alcance, así que armaron un pequeño equipo de trabajo. Ella se encargaría de las ideas y su padre de los disfraces y las coreografías de baile. En medio de todo esto, Cheyenne evitaba meterse a la piscina porque sentía que el cloro le resecaba la piel. Kenny le preguntó si la noche anterior había estado bien, y ella respondió que sí, solamente para no herir su orgullo, aunque en el fondo pensaba que había sido demasiado suave para su gusto.
Jinx estaba dispuesto a ayudar a las chicas con su experiencia, aunque prefería no estar presente cuando grababan con poca ropa. Como era de esperarse, el primer video resultó bastante flojo, aunque no estuvo mal para hacer un inicio con la idea del personaje alienígena. A Jinx le encantó el resultado, aunque, según el resumen, todavía le faltaba algo más de emoción. En ese momento, Margot se enteró de que Mark había solicitado una orden de restricción contra su padre, después de que éste le confesara que le había roto la mano. Susie, como abogada, lamentó que su amigo hubiera actuado con violencia sin motivo aparente y le recomendó que evitara causar más problemas si quería seguir apoyando a su hija. Las chicas continuaron grabando videos y poco a poco empezaron a notar buenos resultados, ya que los guiones, escritos por Margot, lograron enganchar a los seguidores con la historia de la alienígena. Gracias a esto, comenzaron a recibir cientos de dólares en propinas, que utilizaban para pagar cuentas y darse algunos gustos ocasionales. Esa misma noche, Margot se encontró con Mark y solo intercambiaron un saludo, ya que era víspera de Navidad. Jinx fue el encargado de decorar el árbol, como cualquier padre lo haría. A partir de entonces, los seguidores de Hungry Ghost comenzaron a repetir sus bailes, que se volvieron virales. Margot también aceptó las disculpas de Becca y quedaron en cenar juntas, ya que después de todo, seguía siendo su amiga de más confianza. Minutos antes de recibir el nuevo año, Margot se sintió un poco nerviosa, pues no recordaba la última vez que había asistido a una fiesta y sentía que necesitaba recordar que todavía era joven y podía divertirse. Sin embargo, algunos chicos la reconocieron como Hungry Ghost y se lo comentaron en privado, por lo que ella le pidió a su padre que fuera a buscarla de inmediato. Becca, al enterarse, le preguntó si en verdad estaba haciendo contenido para adultos. Margot no respondió nada y simplemente se retiró de la casa, decidida a no dar explicaciones ni recibir más consejos de su amiga, que una vez más la juzgaba y la criticaba por creerse más inteligente que los demás. En el camino, Jinx le contó que la noticia ya se había vuelto viral y en tono de broma le sugirió que se olvidara por completo de Becca. Efectivamente, la identidad real de Margot comenzó a circular por todas partes y la presión de esa exposición estuvo a punto de superarla, cuando lo único que ella quería era que la gente entendiera que no estaba haciendo nada malo, sino simplemente intentando criar a su hijo de la mejor manera posible. Ya sin nada que ocultar, decidió contarle a Kenny que trabajaba en OnlyFans, algo que él no comprendió de inmediato, hasta que escuchó que se trataba de contenido sin ropa. Aún así, no la juzgó, sino que se mostró dispuesto a apoyarla para salir adelante de esa situación tan difícil. Esto sorprendió mucho a Cheyenne y a Jinx, ya que esperaban una reacción distinta de alguien tan religioso. Poco después, Jinx no pudo soportar más la presión de ver a su hija pasar por eso y tuvo que tomarse un momento para calmarse. Mientras tanto, Mark comenzó a reflexionar sobre el escándalo de Margot, sabiendo en el fondo que ella se había visto obligada a tomar ese camino por la falta de apoyo que él nunca le dio. Su madre, preocupada porque el escándalo afectara a su familia, propuso actuar cuanto antes, pero para entonces Mark ya le había confesado a su esposa que había tenido un hijo con una de sus estudiantes, lo que provocó que ella lo llamara cobarde. Esa misma noche, Margot recibió un documento que indicaba que Mark estaba solicitando la custodia total de su hijo, alegando que ella no era una madre adecuada para Bodhi. Susie le explicó que, en California, las cortes solían favorecer una custodia compartida del 50% y que tenían 30 días para responder, con varias opciones disponibles: acordar una custodia compartida, enfrentar a Mark en el juzgado, lo cual podía costar decenas de miles de dólares, o buscar una mediación. Margot optó por la mediación, aunque sabía que se avecinaba una batalla larga y desgastante, ya que Mark también tenía mucho que perder, como su familia y su trabajo. Susie se sorprendió al ver a Jinx tan afectado por la situación y trató de animarlo con su característico buen humor. Cheyenne, por su parte, no estaba dispuesta a permitir que el profesor las hiciera sentir menos, ya que confiaba en que podían ofrecerle una buena vida a Bodhi. Aún así, Margot se sentía muy nerviosa por tener que enfrentarse a Mark. Las abuelas quedaron fuera de esa reunión. Los argumentos de Mark fueron claros. Señaló que Margot vivía con un padre con antecedentes violentos y que no contaba con el dinero suficiente para mantener a su hijo. Ella respondió que él nunca había mostrado interés real por Bodhi,
pero él insistió en que no quería que su hijo creciera junto a una mujer que se desnudaba por dinero, y agregó que dudaba que ella pudiera conseguir una pareja decente en el futuro, ya que probablemente terminaría rodeándose de gente poco recomendable. En ese momento, la madre de Mark comentó que creía que Margot lo había atrapado únicamente para aprovecharse de su dinero. Cheyenne no dudó en responderle por ese comentario tan hiriente, y en un impulso terminó rompiéndole la mandíbula, algo de lo que se arrepintió de inmediato. Después de una hora encerrado en el baño, Jinx no salía. Margot, sospechando que algo no estaba bien, tuvo que forzar la puerta y descubrió que su padre se había inyectado heroína para lidiar con su depresión. Entre ella y Susie lograron levantarlo y llevarlo a la habitación, pero en el proceso Jinx dejó de respirar, por lo que Susie tuvo que hacerle maniobras de reanimación, llegando incluso a romperle una costilla en el intento. Acto seguido, Margot le aplicó una inyección para revertir la sobredosis y lograron reanimarlo justo a tiempo, antes de que llegaran los paramédicos y se lo llevaran al hospital. Cheyenne corrió a verlo en cuanto se enteró, y fue evidente que su hija le había salvado la vida al aplicarle una ampolla de naloxona, un medicamento que revierte rápidamente los efectos de una sobredosis por opioides. Cuando Jinx finalmente abrió los ojos, no tuvo el valor de disculparse por lo que había hecho, pero prometió regresar a la clínica de rehabilitación en cuanto le dieran el alta. Susie le informó a Margot que Mark había solicitado una evaluación psicológica para ella, además de una inspección de su vivienda, por lo que era necesario que Jinx se mudara del departamento cuanto antes. A Margot le costó mucho tomar esa decisión, ya que no quería dejar a su padre en la calle, pero Susie le hizo entender que era necesario, pues una situación similar podría repetirse con Body presente. Esa mañana, Jinx se registró nuevamente en la clínica de rehabilitación, donde contó que había comenzado a consumir opioides en 2004, tras una lesión durante una función de lucha libre. Después, Cheyenne lo llevó a su casa para que pasara un par de noches allí, aunque le dejó muy claras las reglas desde un principio, ya que ella, técnicamente, ya no vivía en ese lugar desde que se había casado. Antes de que anocheciera, Margot lo acompañó a su antiguo departamento para que recogiera sus pertenencias. Al llegar, le pidió que le devolviera la llave, y justo al entrar se encontraron con personal de servicios de protección infantil que había llegado para verificar que Body estuviera en un hogar adecuado. Estos agentes formaban parte de una entidad gubernamental y se habían presentado a raíz de una denuncia anónima. Si Margot no cooperaba y no permitía que examinaran el lugar, tendrían que volver con una orden judicial y la policía. Todo apuntaba a que había sido Mark quien presentó la denuncia, con la intención de obtener un reporte negativo que jugara a su favor en el proceso de custodia. Jinx confesó frente a los agentes que había recaído en las drogas el día anterior, motivo por el cual se estaba mudando, para que no se sorprendieran si encontraban algún indicio de eso en el baño. Margot, muy nerviosa, fue observada por un enfermero mientras cambiaba el pañal de Body, temiendo que notara alguno de sus artículos relacionados con su trabajo como creadora de contenido, aunque de todas formas ya estaban al tanto de a qué se dedicaba. Para terminar la visita, se les solicitó pruebas de orina a los 3 habitantes del departamento, siendo Jinx el primero en entregar la muestra. Después de eso, la familia se reunió con su abogada, quien no podía creer lo agresiva que estaba siendo la estrategia de Mark para ganar el caso. Con el resultado positivo de la prueba de drogas de Jinx en su contra, ya no les quedaba más opción que prepararse para una defensa mucho más dura, y Jinx decidió alejarse por un tiempo de la vida de su hija, quien estaba a punto de enfrentar su evaluación psicológica. Margot contó que, al principio, no tuvo ningún plan para criar a su bebé, ya que era bastante ingenua y creía que todo se resolvería solo, casi por arte de magia. Mientras tanto, Jinx recordó sus antiguas peleas de lucha libre y los consejos que solía darle a sus fanáticos: levantarse las veces que fueran necesarias y no rendirse ante ningún rival. Inspirado en eso, decidió retomar el control de su propia vida. Por su parte, Margot no dejó de crear contenido, ya que todavía tenía que mantener a su hijo. Cheyenne, mientras tanto, se disculpó con la madre de Mark. Ella le contó que siempre había soñado con ver a su hijo triunfar, pero que terminó siendo profesor en una universidad poco prestigiosa, algo que le había causado una gran decepción. Por eso mismo, no podía imaginar lo que debía estar sintiendo Cheyenne al tener una hija en una situación tan complicada. Esa noche, Jinx se disculpó con Susie por haberla asustado,
ya que la consideraba una de sus pocas amigas verdaderas. Ella le confesó que en verdad la había hecho pasar un mal momento en el baño y le pidió que no volviera a repetir algo así. Al día siguiente, Margot tenía programada la segunda reunión de mediación, pero no dejó de trabajar en su contenido, pues necesitaba cubrir el costo de la evaluación psicológica que le había pedido su abogada. Sus amigas le sugirieron que empezara a mostrar más contenido íntimo para ganar más dinero, ya que, de todos modos, su identidad ya era pública. Margot prometió pensarlo. Esa mañana acudió junto a Susie a la segunda ronda de esa batalla legal. La mediadora comenzó explicando los resultados del informe psicológico, que confirmaban que Margot estaba en perfectas condiciones para conservar la custodia completa de su hijo. Aún así, Mark insistió en que Body necesitaba crecer en un ambiente basado en valores y principios, un comentario bastante contradictorio si se consideraba que él mismo había tenido una relación con una de sus estudiantes. Él le recordó a Margot que ambos sabían desde el principio que estaba casado y que ya había pagado las consecuencias con su divorcio. Luego repitió los mismos argumentos de la reunión anterior y pidió que toda interacción entre Margot y Body fuera supervisada. Margot, molesta, le respondió de manera tajante que se alejara de una vez por todas. Debido a esa reacción, el caso terminó siendo trasladado a una corte superior, presidida por un juez que, irónicamente, también había perdido la custodia de sus propios hijos, lo que ponía a Margot en una posición bastante desventajosa, ya que, de perder el juicio, corría el riesgo de no volver a ver a Body. Cheyenne le compró a su hija un vestido elegante para que se presentara de la mejor manera ante la corte y le hizo saber que apoyaba su trabajo, incluso después de enterarse de que Margot planeaba dar un paso más y mostrar contenido más atrevido para generar más ingresos. Aunque su madre se ofreció a prestarle dinero, Margot decidió mantenerse firme en su idea de convertirse en una artista independiente y valerse por sí misma. Cheyenne la reconfortó, calmando el miedo que sentía de perder a su bebé, asegurándole que ganarían el juicio y que pronto volverían a ser felices. Susie les advirtió que el juez era una persona estricta, pero justa. Con eso en mente, Margot se armó de valor para enfrentarse a Mark, decidida a no dejar que le quitara a su hijo. En el baño, la abogada le pidió a Cheyenne que se mantuviera fuerte para el juicio. Las amigas de Hungry Ghost llegaron a acompañarla justo cuando el juez comenzaba a cuestionar a Mark por haber dejado embarazada a una de sus estudiantes y luego solicitar la custodia total del bebé. Mark respondió que aceptaba su parte de culpa, pero que no podía permitir que su hijo quedara al cuidado de una mujer sin decoro. Margot, por su parte, dijo que no se sentía orgullosa de la forma en que ganaba dinero, pero que había criado a su bebé con mucho amor, además del apoyo de sus abuelos. También aseguró que para ella, Mark era prácticamente un desconocido para Body. Elizabeth, la madre de Mark, tuvo que repetir ante el juez los insultos que le había dedicado a Margot, los mismos que le habían costado el golpe que había recibido antes. Ante esto, quedó claro que no existía ninguna ley que impidiera a una trabajadora sexual ejercer la maternidad. El juez pidió entonces que llevaran al bebé al frente para observarlo, y notó que se encontraba en muy buen estado de salud. En brazos de su madre no lloró, tampoco lo hizo en brazos de su abuelo, quien ya tenía experiencia con eso, ni en brazos de su abuela, gracias a los consejos que Jinx le había enseñado anteriormente. Todo esto sirvió como evidencia de que Body contaba con un núcleo familiar sólido para crecer sin dificultades. Sin embargo, cuando Mark lo cargó por primera vez, ocurrió algo inesperado. El profesor se echó a llorar, ya que era la primera vez que sostenía a su hijo en brazos. Margot, conmovida, reafirmó que ese era, efectivamente, su hijo. Tras pensarlo un momento, el juez determinó que Body también necesitaba conocer a su padre. La custodia principal quedó en manos de Margot, mientras que Mark podría pasar tiempo con el bebé 2 semanas al mes. No fue una victoria total. Lo importante era que Margot no perdería a su hijo de forma definitiva. Mark reconoció entonces que quería ser un buen padre y que ahora estaba dispuesto a demostrarlo. También reveló que él nunca había llamado a servicios de protección infantil y que en realidad había sido Kenny quien lo hizo, únicamente como una medida de precaución para asegurarse de que Body estuviera en un entorno seguro. Esa revelación fue un golpe fuerte para todos, especialmente para Sean, quien hasta ese momento tenía a su esposo en muy alta estima.
Finalmente se muestra a Margo mucho más tranquila tras haber superado esa difícil etapa, sabiendo que, gracias al apoyo recibido y a las ganancias de su trabajo, las cosas por fin comenzaban a estar bien, y así llegamos al final de la primera temporada de la serie. Nos vemos en la próxima.